Sí, precisamente también hay una función importante que tiene que cumplir el reglamento una vez promulgada esta ley. Me pide una interrupción, señor presidente, el congresista Amado Romero, si usted tiene a bien, con el mayor gusto. ¿Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista? Gracias, presidente. Con respecto al proyecto de ley 1311, que propone el registro de deudores de reparación civil por delitos en agravio al Estado, es muy importante y finalmente también quiero hablar sobre lo que dice el Contralor General de la República, que ha señalado que entre el año 2009 y el año 2012, el organismo que debe detectar el mal uso de los fondos del Estado denunció por 45.619 casos de corrupción y que de ellos 7.049 están en Fiscalía y que el Poder Judicial, en el el Contralor Curi reveló que 32.542 funcionarios del Estado se hayan involucrados en estos actos de corrupción denunciados por su institución entre el año 2009 y julio del 2012, de los cuales suman 45.619. Puede continuar para concluir. Gracias, presidente. Es más, genera pérdidas que podrían acercarse a los 10.000 millones de soles por año. Es un lastre que además representa aproximadamente el 2% del Producto Interno. Señaló que si las autoridades y la sociedad no actúan, la corrupción avanzará en los próximos 10 años. Habrá un aumento mucho más, ocasionando más pobreza. En este sentido, recordó que todas las autoridades llamadas a actuar y cumplir y respetar las leyes y los recursos públicos del país. Actualmente la corrupción afecta directamente a 9.6 millones de personas que viven en la pobreza, de los cuales casi 2 millones se encuentran en extrema pobreza, por lo que se puede considerar que la corrupción atenta contra los derechos fundamentales, contra los derechos humanos. Gracias, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Zamudio. Bien, presidente. El presidente de la Comisión de Justicia para que recoja los siguientes aportes. En la disposición complementaria final transitoria. Primera, deudores que laboran en el Estado. En el caso de las personas que al momento de la entrada de vigencia de la presente ley se encuentren ejerciendo cargo público, empleo, contrato o comisión de cargo público, que tengan una deuda del Estado, que cuentan con un plazo de 15 días hábiles contado de la vigencia del reglamento de la presente ley para concurrir al órgano jurisdiccional competente y suscribir un convenio de pago en el que autoricen el descuento de sus remuneraciones. El reglamento de la presente ley establece el procedimiento, porcentajes y demás alcances relacionados al referido descuento. Continúe, congresista. En el caso que el deudor incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior de la oficina de personal, la entidad debe informar inmediatamente al procurador público para que éste solicite al juez el requerimiento de pago correspondiente sin perjuicio de las demás acciones que resulten adecuadas a la defensa jurídica del Estado. Vencido el plazo de requerimiento, que no podrá exceder de 15 días, y el deudor persiste en su omisión, la entidad pública descuenta un porcentaje de la remuneración del deudor omiso para el pago progresivo de la deuda. El porcentaje del descuento se establece en el reglamento de la presente ley, considerando, entre otros criterios, el valor de la contratación y el monto de la deuda por reparación civil. Segunda, los deudores con vínculo contractual no laboral con el Estado, autorizan a la entidad contratante dentro del plazo de 15 días. Para concluir. Desde la entrada en vigencia del reglamento de la presente ley, la retención de un porcentaje del monto de contraprestación. Si vencido el plazo, el deudor no autoriza el descuento, la entidad pública contratante retiene un porcentaje de la contraprestación a fin de cumplir
con el pago íntegro de la reparación civil. Y por último, el reglamento de la presente ley establece el procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior y los criterios para determinar el porcentaje a retener, considerando, entre otros, el valor de la contratación y el monto de la deuda por reparaciones civiles. La bancada nacionalista Gana Perú va a votar en favor de este importante proyecto de ley y pedimos que el presidente de la Comisión de Justicia haya tomado debida nota de estos aportes. Me pide una interrupción el congresista Jaime Delgado. Presidente, por favor. Entiendo que ha conseguido 2 interrupciones. Yo le pediría al congresista Javier Bedoya, que tiene el uso de la palabra a continuación, que le conceda esa interrupción. Adelante con la interrupción, congresista. Gracias, presidente. Es importante precisar de que en este momento, de acuerdo a la legislación actual, vigente hace muchos años, cualquier persona que debe un sol, 20 céntimos, es reportada a las centrales de riesgo y ahí está la información. Ahora, ¿qué se hace con esa información? De pronto algunos no le darán crédito, otros tendrán limitaciones para darle trabajo o no, pero ahí está la información. Tratándose de la SUNAT, todas las personas que le deben a la SUNAT y que la SUNAT inicie un proceso de cobranza coactiva, la información es pública, ahí está la información. Entonces la pregunta es, ¿y cuando le deben al Estado por reparación civil, o sea, de pronto la gente sigue contratando con el Estado, sigue trabajando para el Estado como si nada hubiera sucedido? Entonces, en realidad, esta es una forma también de que el propio Estado defienda sus intereses, digamos, porque el Estado finalmente somos todos nosotros, y una persona que ha cometido un delito, que ha generado un perjuicio en contra del Estado y que debe una reparación civil, obviamente, ¿por qué tiene que seguir beneficiándose de una relación con el Estado? Eso es todo, presidente. Tiene la palabra el congresista Bedoya. Gracias, señora presidenta. No puedo negar que el proyecto en debate, señora, me suscitan opiniones encontradas. En primer lugar, porque estoy totalmente de acuerdo en que se cree este registro en donde se inscriban a aquellos deudores del Estado por concepto de reparación civil recaída en un proceso judicial, a los efectos de que los procuradores y las entidades correspondientes ejecuten esas deudas y hagan el seguimiento correspondiente. Creo que ello no ha merecido observación alguna en el debate que se viene produciendo esta tarde. El punto controvertido, a mi entender, señora presidenta, radica en el artículo 5º, que es el que establece los impedimentos para acceder al ejercicio de la función pública y contratar con el Estado. Y creo que esto tiene, señor, algunas aristas de carácter constitucional. Como bien mencionó en su intervención el congresista Mulder, ¿por qué establecer esta limitación solo a aquellos que han agraviado al Estado y no a aquellos que han cometido un delito que agravia a una persona natural o a una entidad privada? Esto, creo, señor, que colisiona con el artículo 2 de la Constitución, inciso 2, en donde se estipula que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Acá estamos discriminando. Quienes delinquieron contra el Estado están con una serie de impedimentos que contiene el artículo 5º del proyecto, pero quienes delinquieron contra cualquier otra entidad o persona natural que no es el Estado no tienen el impedimento. Pueden seguir debiendo reparación a los agraviados, pero no tienen impedimento. Se está discriminando. Una segunda discriminación que percibo, señora presidenta, aparece en el artículo 139 de la Constitución, que precisamente señala cuáles son los principios y derechos de la función jurisdiccional. En el numeral 22 de este artículo dice: el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Esto significa, señora,
que cuando alguien cumplió la pena puede reinsertarse a la sociedad, y la reinserción a la sociedad es a plenitud. No está este artículo condicionando esa reinserción al pago de cosas accesorias o adicionales, como podría ser una indemnización, sino al cumplimiento de la pena. Continúe, congresista. Gracias, señora. Y en consecuencia, me resulta difícil de digerir el que por deudas pecuniarias, habiendo cumplido con la sanción penitenciaria, las personas queden no resocializadas, no rehabilitadas, sin la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. Hay esta colisión. Y finalmente, señora, el tercer argumento que me parece que debe de tomarse en consideración para un mayor estudio por parte de la Comisión es que me parece que el proyecto resulta incompleto y contradictorio. Con un ejemplo creo que lo voy a graficar en 30 segundos. Hemos visto en los últimos años, señora, innumerables altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales desfilar por los estrados del Poder Judicial y ser condenados. Muchos de ellos, si no la gran mayoría que fueron condenados, ya cumplieron con la pena y ya salieron en libertad. Muchos de ellos no han cumplido con pagar la indemnización y en consecuencia, una vez aprobada la ley, estarían incursos en ella y no podrían contratar ni ser contratados con el Estado. Sin embargo, ese mismo Estado, como son muchos de esas personas generales, les terminan poniendo carro, les terminan poniendo chofer, mayordomo, que es lo que le corresponde al rango que ostentaban cuando estaban en actividad. Qué contradictorio que por un lado se les sanciona y por otro lado se les premia y se les bonifica. Hay entonces, señora, muchas aristas que contiene este proyecto que creo merece un más detenido análisis, por lo menos el artículo 5, no el resto, pero el artículo 5 merece un mayor análisis por parte de la Comisión Dictaminadora. Gracias, señor. Gracias, congresista. Y habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista. Perdón, había solicitado la palabra el congresista Manuel Dambert. Tiene la palabra. Señora, a cargo de la presidencia del Congreso, señores congresistas, yo quisiera concordar con las preocupaciones del congresista Bedoya, pero agregar un ángulo más a este debate, que creo que sería bueno mirarlo hacia el futuro. Me recuerda cuando en el libro de Quirós se habla de la historia de la corrupción. Y en la historia de la corrupción, en el Perú, hemos tenido la idea que la corrupción contra el Estado era fundamentalmente aquella práctica venida de la venta de cargos públicos, que es una vieja herencia colonial que luego se convierte en una práctica ritual y constante, y que a partir de la venta de cargos públicos es que vienen las diversas afectaciones al Estado. Pero se olvida que uno de los elementos básicos de cómo se manejaba el Estado en la colonia y luego a comienzo de la República es que había un tribunal del consulado que era el que prestaba los dineros para que pudiera funcionar el Estado, y que a cambio de prestar esos dineros tenía ese tribunal del consulado diversas canonjías y facilidades, que eran todos el origen de la corrupción, porque le permitían controlar la esencia del poder. Esta circunstancia es lo que me lleva a pensar que estamos viendo un lado del tema de la corrupción, y estamos viendo una idea del Estado, del agravio al Estado, reducido básicamente al agravio a la administración. Y es, por lo tanto, los problemas de la administración, los derivados de los procesos judiciales, de los problemas de la administración, que tienen que ver con personas generalmente de diverso rango social y diversas características y poderes, pero que en última instancia son una parte nomás de la sociedad. Pero no estamos viendo un fenómeno que en el Perú existe de la colonia y que ahora con la sociedad moderna se ha modificado sustancialmente, y es el hecho que el Estado mismo es capturado en sus bienes públicos por grandes poderes económicos. Es esa captura del Estado por los poderes económicos que ocasiona circunstancias nuevas desde el punto de vista de la corrupción. Entonces, el control monopólico de algunas ramas productivas, la capacidad de manejar
los flujos financieros de manera desmedida y desregulada en forma absoluta, las posibilidades de establecer condiciones, por ejemplo, de uso del suelo, llevando a la precariedad, el propio uso del suelo de las construcciones que se hagan ahí, sin muy poca responsabilidad a futuro, porque quedan a mano de los que son después ocasionales propietarios de las obras de infraestructura que se hagan ahí. Todas esas normas en el Perú están de alguna manera dichas en el marco constitucional de hace varios años, pero no necesariamente ejecutadas a nivel de la norma legal y menos aún de la norma judicial. Y es por eso que muchas veces esta norma que ahora se discute es indispensable. Me parece que es muy buena la existencia de que haya un registro de deudores y que ese registro lleve a penas de inhabilitación y que esas penas sean rigurosas, pero corre el riesgo de, como ha dicho también el congresista Bedoya, que de repente en algunos casos lo sancionan pero le ponen oficial, carro, gasolina, y ocurre que ¿de qué estamos hablando en cuanto a la sanción? Creo que respecto al bien público... Para que continúe, congresista. Respecto al bien público en su conjunto, hay procesos de monopolios, procesos de especulación, procesos de control de resortes fundamentales del Estado, vía canonjías, vía repartos de beneficios, vía participaciones de lo que se llaman los lobistas, que no solamente es quien hace una gestión, sino quien organiza una manera sistemática de saquear los bienes públicos del Estado. Esa circunstancia que es una cosa propia de la vida moderna actual y que en el caso del Perú está claramente establecida en la vida institucional, en otros países tiene reglas y normas incluso judiciales y también de registro para poder sancionar. En el caso del Perú no existe, en el caso del Perú es un vacío. Solamente quería hacer notar, señora Presidenta, de que la bancada de Acción Popular y Frente Amplio vamos a votar a favor de esta ley. Creo que hay varias exigencias y reservas que se han señalado, en particular por la congresista Rosa Mavila, pero es bueno decir que está faltando que se vea otro lado también de un elemento fundamental de la corrupción que sigue siendo intocado y con mucho poder. Gracias, congresista. Habiendo concluido el orden de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el congresista Eguren. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, después de haber escuchado el debate, creo, sin lugar a dudas, que hay una convicción de que la corrupción es un flagelo que tenemos como país, como sociedad. Y es un flagelo que no solo está en el ámbito público, como muchas veces se piensa y se dice, que es un tema de funcionarios públicos. El Estado no hace negocios consigo mismo. El gobierno nacional no le vende nada al gobierno regional ni a los gobiernos locales. Con quien se interactúa es con el sector privado. Y en consecuencia, cuando hablamos de corrupción, son dos caras de una misma moneda, lo público y lo privado. Muchos dicen que con leyes no vamos a solucionar el tema de corrupción. Yo comparto ese criterio. El tema de corrupción es fundamentalmente un tema de formación, es un tema de educación, es un tema de cuna, es un tema de hogar, porque es la pérdida de principios y valores que tiene una persona. Un policía no se vuelve corrupto cuando llegó a ser policía, o un juez no se vuelve corrupto cuando llegó a ser juez, o un político no se vuelve corrupto cuando llegó a ser político. Hay una falla de origen, si se quiere, y esa falla es la falta de principios y valores. Y eso, para corregirlo, para superarlo, requiere una política de Estado sostenible en el tiempo, que influya en la formación supletoria en la escuela, supletoria a la familia en la escuela. Y eso tomará tiempo el día que algún gobierno, ojalá pronto, tome la decisión de una política de Estado de largo plazo. Pero en el camino y mientras tanto, el Estado no se puede quedar con los brazos cruzados. Y las herramientas que tiene el Estado hay que ponerlas al servicio de la sociedad que pretendemos proteger. Y esta es una norma que contribuye, no va a solucionar. Publicada la norma al día siguiente no es que nadie cometerá un delito de corrupción, pero sí estamos cumpliendo el deber como Congreso de pretender arrinconar, en la medida de lo posible, la delincuencia y en ese caso particular la corrupción. Se ha señalado como preocupación válida, legítima,
el tema de la muerte civil vinculado a derechos constitucionales. Ya es harto conocido y sumamente, no diría legislado, sino los pronunciamientos del Tribunal Constitucional ya de manera reiterada han señalado que los derechos, por más que estén en la Constitución, no son derechos absolutos, que son derechos relativos que pueden tener limitación en función al bien jurídico que se pretende proteger, en este caso, la sociedad y el Estado. Entonces, ello podemos encontrarlo en el expediente 2465, en el 00008 del 2012, en el 06712 del 2005, en el 007 del 2008 y en el 2465 del 2004, entre otras sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, desde mi punto de vista y respetando otros criterios, no hay ninguna afectación a derechos fundamentales, como tampoco hay ninguna discriminación. Lo que hay es un trato diferenciado en función del sujeto agraviado. Hay, obviamente, a temas diferentes, consecuencias diferentes. En el caso de los privados y en el caso del Estado, ¿no? Que el Estado es una afectación colectiva a todos los ciudadanos. Entonces, que haya un trato diferenciado. Señora Presidenta, si me permite. Congresista Mulder. Presidenta, solo una interrupción sobre eso. No se puede establecer diferencias en los tipos penales en función del agraviado, presidente, porque eso es justamente determinar una diferencia en función de las personas. Robo es robo, crimen es crimen. Cualquier circunstancia es el acto el que se está declarando punible. Obviamente pueden haber graduaciones si se trata de menores de edad, de situaciones en las que hay favorecimiento, en banda, etcétera. Pero al fin y al cabo, el agraviado solamente es para que configure situaciones distintas de pena, pero el delito es igual. Pero aquí no, aquí se está estableciendo una restricción solo para los que cometen delitos contra el Estado y no para los que cometen delitos graves, peores, contra la sociedad. Y entonces estamos equivocando, entiendo, aquí la concepción del trabajo nuestro. Nosotros somos defensores de la sociedad, no somos aquí funcionarios del Estado que estamos para defender solamente los caudales del Estado, defendamos también al pueblo. Y una cosa que es tan sencilla, que no se quiere aceptar y que no se quiere modificar, no veo por qué. No hay ningún argumento que pueda simplemente decir, no, mejor dejemos esto por ahora y no pongamos lo demás. Sí es lo más sencillo del mundo. Es simplemente concebir que la reparación civil debe ser un elemento básico para que el Estado pueda contratar a una persona. Aquí se está permitiendo, con esta negativa que no se justifica, no se está argumentando por qué razones, se está permitiendo que personas que cometen delitos atroces y aunque hayan pagado la pena, pueden entrar a cualquier cargo público como congresistas, por ejemplo, y puedan perfectamente sentarse en un escaño, aunque le deban al Estado, presidente, porque su delito no fue un delito contra el Estado. Eso... Gracias, congresista. Congresista Alcorta. Gracias, congresista Eguren. Yo comparto la posición del congresista Mulder, porque no solamente los que cometen delitos y corrupción, que no deben presentarse nunca más, pero y todos aquellos que tienen que no pagan pensiones a sus hijos de alimentos, por ejemplo, los violadores, ¿qué pasa con todos ellos? ¿Quedan fuera del listado? ¿Por qué? Crímenes horribles realmente, ¿por qué quedan fuera? Hay un registro de deudores, de padres deudores que no se cumple. Ni siquiera pueden salir del país, no pueden conseguir un trabajo si no se ponen al día. Y en esta situación, ¿por qué los excluimos? ¿Cuál es el tema de excluirlos acá? Son peores delitos o tan malditos como los de corrupción. Lo que no puede es quedarse de un lado. Esto es para todos y ni siquiera deberían presentarse a una lista del Congreso. Y por eso los partidos y los que hacen las listas deberían chequear bien, como cualquier persona que uno contrata hasta en su casa, de ver cuáles son los antecedentes que tienen para no llevarlos a una lista. Porque en todo caso estamos con el ayuya por todas partes, porque viene la época ancestral también, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Nuevamente, para finalizar, el congresista Eguren. Gracias, presidenta. Señalaba que no hay una discriminación de por medio, que no hay ninguna afectación de orden constitucional, los derechos constitucionales no son absolutos, pueden tener tratamientos diferenciados. Y efectivamente, acá lo que tenemos que hay un bien jurídico diferente a de cualquier otro delito del ámbito privado y
El agraviado es diferente, en este caso es el Estado, ya concedí. Ello no quiere decir, señora Presidenta, y hacia el señor Mulder, que ha planteado el tema, que esté mal que incorporar a todos los delitos. Desde mi punto de vista me parece bien y me parece que deberíamos trabajar ese tema, plantearlo, tener un proyecto, desarrollar el concepto que me parece positivo. Y más aún, podríamos hasta incorporar en esta ley un artículo que obligue al Poder Ejecutivo para que remita un proyecto, porque habría que crear una institución tal vez diferente, un registro que no esté en el ámbito del Poder Ejecutivo, porque en este caso el agraviado es el Estado y el registro va a estar en el Ministerio de Justicia. Sí. Por excepción, congresista Mulder. Presidenta, yo creo que al congresista Eguren le va a pasar con esta ley lo que le está pasando por apresurarse con la ley de delitos informáticos también, que ya se la están volteando. No es cuestión de estar sacando las cosas así ya porque quiero sacar leyes, es cuestión de reflexionarlas bien, presidente. ¿Cómo puede decir ya, vamos a proponer que en adelante, a ver si el Poder Ejecutivo nos propone una ley para... ¿Y la iniciativa parlamentaria en qué queda? O sea, nosotros estamos aquí ¿para qué? Para esperar que venga el Poder Ejecutivo a que nos presente proyectos de ley, cuando es un tema tan sencillo, es conceptual. ¿Por qué tiene tanto miedo el congresista de Eguren de establecer un tema simplemente de carácter conceptual y general? El Estado no recibirá a nadie que tenga una reparación civil pendiente. Punto. ¿Cuál es el problema? Es un simple concepto que hay que desarrollar. No puede establecerse una restricción exclusiva para el tema del Estado porque esta es una tendencia, una ola, una fuerza jurídica que viene solamente por el tema de la corrupción. Y quiero ser el campeón de la corrupción. Sí, seamos el campeón contra la corrupción, pero contra la delincuencia también, pues, presidenta. O sea, contra todos los delitos. Para que concluya. Y me parece que el congresista Eguren está haciendo esfuerzos denodados por encontrar argumentos y cada vez está entrando en caminos peores. Eso ya de decir que el Poder Ejecutivo nos mande ojalá un proyecto de ley más adelante, estudiamos el tema, es enredarse más en las cosas, presidente. Para que presente artículos adicionales me parece francamente que es una falta de voluntad de querer sacar las cosas a trompicones y no querer sacar bien. Gracias, congresista. No olviden de que inmediatamente después de la intervención del congresista Eguren se va a someter a votación la cuestión previa planteada por la congresista Chávez y allí habrá la oportunidad de hacer valer las opciones que haya decidido cada uno. Congresista Eguren. Gracias, señora presidenta. He concedido 3 interrupciones. Usted tuvo la generosidad de conceder la tercera. Vuelvo al tema, señora presidenta, ahora sin interrupciones seguramente. Ya los criterios del Tribunal Constitucional señalan que efectivamente se puede restringir derechos y tener tratamientos diferenciados en función al bien jurídico protegido. Por ello que en algunos casos hay beneficios penitenciarios y en otros delitos no hay beneficios penitenciarios. Es por ello que, siendo el mismo delito, ejemplo, violación, una cosa es violar a un adulto, otra cosa es violar a un niño y hay tratamiento diferenciado, con penas diferenciadas, etcétera. Podríamos hablar mucho en ello. De que se puede ampliar, crear un registro para otro tipo de delitos, claro que sí, pero debiera ser materia de un proyecto diferente, estudiado para esos bienes jurídicos que se protegen y estudiado en función a quién es el afectado. Si es el Estado, tiene que tener un tratamiento y si es un privado, debiera tener otro tratamiento. No se trata de hacer un Frankenstein, no se trata de tener una ley ómnibus donde comencemos a meter una serie de cosas con el riesgo de que se pueda desnaturalizar. Se preguntó cuáles son los delitos, obviamente terrorismo, los delitos de corrupción, pero tenemos contra la administración pública, terrorismo, narcotráfico, delitos tributarios, ambientales, contra la seguridad pública, contra el orden público, financiero, contra el patrimonio cultural, contra la fe pública y algunos más, señor presidente. Todos estos delitos son los que estarían comprendidos en el ámbito de la propuesta legislativa que estamos discutiendo. Se ha hablado
de la muerte civil, de la resocialización, de la reinserción en la sociedad. El Estado no lo es todo, señora presidenta, y ha sido una preocupación de la congresista Chávez, con eso se inició el debate. El Estado no es el único empleador, el Estado no es toda la economía, ni siquiera el sector más importante. El Estado de la PEA no representa más que el 5% aproximadamente, de una PEA de 20 millones, 1 millón, 5%. La inversión total en el país, el Estado representa escasamente el 15% y el 85% de la inversión proviene del sector privado. En consecuencia, restringir legítimamente, constitucionalmente, que un delincuente o un terrorista que ha agraviado al Estado, que no puede ingresar a trabajar en el Estado, no se le está inhabilitando, ni imposibilitando, ni condenando para toda la vida, porque tiene todo el sector privado en el cual perfectamente puede desenvolverse. Y con un adicional, esta es una medida temporal, mientras no se cancele. Hay posiciones más radicales, legítimas también, que plantean la muerte civil, efectivamente, y hay un proyecto que está en el ámbito de la Comisión de Constitución, que plantean la muerte civil de manera perpetua, que será materia de discusión, pero ese tema sí tiene que ver con materia constitucional y en la comisión que corresponde, no esta. Y esas posiciones más radicales, con la cual yo estoy también de acuerdo, pero no es parte de este proyecto. No. Continúo. El congresista Pari ha solicitado incorporar el proyecto 2285. No tenemos inconveniente. El congresista Galarreta ha solicitado incorporar el artículo 2571, con lo cual tampoco tenemos inconveniente. El congresista León ha solicitado incorporar el proyecto 2365. Hay otros temas que se han abordado. Efectivamente, puede haber una gran discusión y debiera ser materia de proyectos de ley que con todo gusto, si nos llegan a la comisión, les daremos prioridad. Por ejemplo, toda la problemática de cuáles son los criterios para fijar reparaciones civiles. En algunos casos, reparaciones ínfimas y en otros casos exageradas. Entonces, ¿es un tema en el cual se puede legislar? Claro que sí, pero no pretendo hacerlo a través de este dictamen, señor presidente, porque eso ameritará un buen análisis, una buena discusión de un proyecto seriamente presentado y no improvisar ahora incorporando elementos. Válido también la preocupación del congresista Bedoya. ¿Cómo es posible que haya generales que hayan delinquido contra el Estado, que no hayan pagado su reparación civil y estén recibiendo tanto su pensión de jubilación como de repente vehículo, gas, combustible, etcétera? Válida la preocupación, que también habrá que revisarla y por qué no plantear una iniciativa legislativa, si se puede o no afectar, por ejemplo, la pensión de jubilación de gente que tiene deudas con el Estado. Pero será otro análisis, será otro momento, y yo incentivo que estas preocupaciones colaterales al tema central que discutimos sean presentados como proyectos de ley. Que no queden en el vacío, porque sí son preocupaciones válidas y reales. Termino, señor presidente, como comencé, recogiendo los planteamientos varios, que no sé si ya están distribuyendo el texto sustitutorio, del congresista Zamudio en relación a la disposición complementaria transitoria, que básicamente tiene que ver con el procedimiento para cobrar a aquellos que están trabajando ya en el Estado o tienen algún contrato con el Estado, ¿no? Porque una vez que se publique la ley, si el Parlamento así lo decide, va a haber personas que están trabajando en el Estado.
Entonces hay que buscar la salida correspondiente y la salida que propone el proyecto es generar convenios para que justamente del sueldo se comience a descontar a aquellos que están trabajando en el Estado. A futuro no podrán trabajar, pero hay gente que está y la norma no la podemos hacer retroactiva, pero sí hay que buscar los mecanismos. Y el mecanismo planteado por el congresista Zamudio creo que tiene mejor redacción al planteado en el dictamen y cumple el objetivo que todos buscamos. Igualmente hemos recogido la propuesta del congresista Gamarra del artículo 3. Eso es todo, señor presidente. Si ya los señores parlamentarios tienen el nuevo texto, les solicito que lo ponga a votación en el momento que vea por conveniente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez para que el presente proyecto pase a la Comisión de Constitución y Reglamento. Marcar asistencia para proceder a votar. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia 78 congresistas al voto.
Para aquellos congresistas que han llegado tarde, estamos votando la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez para que el proyecto pase a la Comisión de Constitución y Reglamento. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 26 congresistas, en contra 41 congresistas y 6 abstenciones. Más, congresista Cama, verde, congresista Ramírez, verde, congresista Molina, verde, Medina, verde, congresista Iberico, rojo. Congresista León Rivera, rojo. Congresista Abugataz, rojo. Congresista Coari, rojo. Congresista Uribe, rojo. Han votado a favor 29 congresistas, en contra 46 y 6 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Con la misma asistencia se va a poner al voto el texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia a las 18:55 horas y distribuido a la representación nacional. Al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 50 congresistas, en contra 0 y 26 abstenciones. Más León, verde. Gutiérrez, verde. Uribe, verde. Coari, verde.
Medina, abstención. Cama, abstención. Resultado final, 54 congresistas a favor, 0 en contra, 28 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1311. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Gracias, señora presidenta. Y efectivamente, no voy a pedir, señora presidenta, la exoneración de la segunda votación, porque una norma de esta naturaleza merece ser aprobada, señora presidenta, por unanimidad. El mensaje que tiene que dar el Congreso de lucha contra la corrupción tiene que ser claro y contundente, y estoy seguro que en la próxima sesión vamos a poder aprobarla por unanimidad. Demos el tiempo de reflexión. Gracias. Siguiente proyecto. Gracias, presidente. Proyecto de ley 2187. Se propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la restitución del nombre original de la provincia de Nazca contenido en el decreto del 25 de junio de 1855. Saludamos la presidencia, saluda. Se va a leer el reglamento, señores congresistas. Reglamento del Congreso de la República. Disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Literal G. Suspender la sesión hasta que se restablezca el orden en la sala y convocar a los voceros de los grupos parlamentarios para armonizar criterios sobre el normal desarrollo de las sesiones. Invoco a los congresistas a que entiendan democráticamente que quien tiene que tomar esta decisión es el presidente de la Comisión de Justicia y el congresista Eguren ya tomó una decisión. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Educación del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en el proyecto de ley 2187, por el que se propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la restitución del nombre original de la provincia de Nazca contenida en el decreto del 25 de junio de 1855. La Junta de Portavoces, con fecha 31 de octubre del 2013, acordó la ampliación de agenda. Antes de darle la palabra al congresista Mora Ceballos, la presidencia saluda al alcalde de Nazca que está aquí presente, el señor Alfonso Canales. Tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Señora presidenta, están pidiendo cuestión de orden. Disculpe, congresista Mora, vamos a dar la palabra al congresista Heriberto Benítez, que está solicitando una cuestión de orden. Congresista Benítez. Presidenta, quiero plantear una cuestión de orden conforme al reglamento del Congreso, porque el proyecto de ley que se acaba de aprobar entendemos que implica modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, porque está hablando de impedimentos para postular a cargos públicos, y si eso es así, no tiene la votación calificada de una ley orgánica. En todo caso, presidenta, haga la consulta a Oficialía Mayor, porque si no alcanzó la votación, quiere decir que no se aprobó nada y esa ley va al archivo. Acuérdese usted que en el artículo 5 del proyecto que se ha aprobado dice impedimentos para postular a cargos públicos, y los impedimentos están establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones, y es una ley orgánica que requiere votación calificada. Así que, presidenta, yo planteo como cuestión de orden que se revise esa votación, porque el proyecto puede terminar en el archivo. Gracias.
Gracias, congresista. Entendiéndose que está pendiente la segunda votación, vamos a tener el tiempo suficiente para hacer las consultas pertinentes y evaluar lo presentado. Tiene la palabra el congresista Mora Ceballos. Señora presidenta, una interrupción me pide la congresista Rosa Mavila. Si usted lo... Sobre el tema, congresista Mavila. Presidenta, solo para dejar sentado, señora, que estando a que todavía estamos en el periodo previo a una segunda votación, hay el tiempo suficiente de discutir, señora presidenta, y para dejar sentada también mi extrañeza de que en los parámetros del debate de fondo del primer proyecto, el congresista Benítez no hizo la referida tingencia, señora. Hay, parece, demasiados intereses en que no se apruebe esta norma. Congresista Marta Chávez. Presidente, lo que ha señalado el congresista Benítez tiene toda la razón de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, pero no cabe acá pronunciarse ya sobre ninguna aclaración ni nada, simplemente ese proyecto que debería tener categoría de ley orgánica no alcanzó la votación necesaria, que son los 66 votos, y por lo tanto no ha sido aprobada, señor presidente. Congresista Lescano pidió el uso de la palabra. Congresista Lescano, ¿ha pedido el uso de la palabra? Presidente, esta no es una ley de modificación de la ley orgánica de elecciones. No es, señor presidente. Entonces, estrictamente no cumple con las exigencias para hacer una votación de carácter calificada. No estamos modificando las leyes electorales. Es consecuencia de que el obligado al pago de reparación civil, señor, que fija en delitos en agravio de Estado, quedan sin lugar, señor, a participar en elecciones populares. Pero estrictamente no conlleva, señor, una votación calificada. Veremos pues en la segunda votación, señor, si es que corresponde o no corresponde, pero para eso va a ser el segundo debate, señor presidente. Muchas gracias. Bien, siendo potestad del presidente pedir o no la exoneración de la segunda votación, y al no haberlo hecho, tenemos reglamentariamente que esperar el plazo de ley. Congresista Mora tiene el uso de la palabra. Señor presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con fecha 24 de junio del 2013, se pronunció favorablemente recomendando la aprobación Está hablando el congresista Mora, les pido respeto, colegas. Siga, congresista. Ya, así fue. Congresista Mora. Bien, señor presidente. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con fecha 24 de junio del 2013, se pronunció favorablemente recomendando la aprobación del proyecto de ley número 2187 del 2012 en los términos propuestos para declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la restitución del nombre original de la provincia de Nazca, con S, contenida en el decreto del 25 de junio de 1855, por tratarse de una rectificación de un error material que ha distorsionado por muchos años la identidad histórica y cultural de la provincia de Nazca. Por cuanto la ley número 9300 creó la referida provincia como Nazca con Z, siendo lo correcto la letra S. También se propone encargar al Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, se promueva la restitución del nombre original en la provincia de Nazca, disponiendo de ser el caso su rectificación en los documentos públicos y oficiales del Estado peruano, así como en los textos escolares y universitarios. Esta iniciativa fue presentada
por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del señor congresista Elías Ábalos, representante por la región Ica, quien puede proporcionar mayores elementos de juicio. Señor presidente, pido que el señor Elías Ábalos haga un recuento sucinto de la necesidad histórica de este cambio. Congresista Elías Ábalos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mora. Este es un proyecto de ley que se convertirá en ley muy rápido, extremadamente rápido, porque solo es modificar una letra. Lamentablemente, cuando se crea la provincia de Nazca, ya estaba creado el distrito de Nazca, con ese le consignan erróneamente la Z, que ha desgenerado la forma como se escribe Tumbes con S, Cusco con S y Tumbes estaba con Z. Yo creo que los cusqueños ya lo hicieron, es para algunos una simple letrita, pero para los iqueños y los nazqueños significa mucho. Nanazca era el nombre antiguo. No voy a sustentar más porque hay varios proyectos que ver y solamente solicito en su momento, vía el presidente de la comisión, se vote este dictamen. Muchas gracias, presidente. Y saludo al alcalde de Nazca que se encuentra arriba. Muchas gracias. Congresista Mora, para que culmine. Por tratarse, señor presidente, de una iniciativa de carácter declarativo que fue aprobado en la comisión por unanimidad, en realidad no solamente declarativo porque se trata del cambio de una letra Z por la S como es históricamente ha sido. Solicito a usted, señor presidente, su aprobación. Gracias. Concluida la sustentación y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. ¿Algún congresista que pida la palabra? Al no haber pedido la palabra ningún congresista, finalmente tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación. Bueno, presidente, como esta iniciativa ha sido aprobada en la comisión por unanimidad y no habiendo más aportes o observaciones que realizar, solicito se proceda a su votación para su aprobación. Finalizado el debate, se servirán marcar asistencia para proceder a votar. En estos momentos, la representación nacional procede a registrar su asistencia a fin de verificar el quórum de reglamento, los parlamentarios presentes en este recinto y posteriormente realizar la votación del proyecto de ley 2187, que fue sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos.